Todos. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos nueva vez en nuestro cuarto día de congreso, con esa alegría que realmente lo recibió hace un momentito la doctora Togarma. Bueno, pues tenemos a nuestra primera expositora, la doctora Gabriela Cibaja. La doctora es licenciada en psicología, tiene maestría en psicopedagogía, maestría en bioética, doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica, egresada de la maestría académica en filosofía. Actualmente se desempeña como académica para la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica y para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Cuenta con una amplia experiencia en educación en grado y posgrado en bioética. Es integrante del comité asesor de la Red de Bioética UNESCO y es secretaria del capítulo centroamericano y del Caribe de la Red Bioética de UNESCO. La doctora nos va a hablar, nos va a presentar, nos va, repensar la salud y la educación en tiempo de pandemia. Bienvenida, doctora. Adelante. Hola, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Muchísimas gracias por la invitación también a la Comisión Nacional de Bioética de República Dominicana. Y pues muy contenta de estar compartiendo con ustedes esta noche, esta tarde-noche, para que podamos compartir, para que podamos repensar entre todos posibilidades en lo que es salud y lo que es educación. Yo les quiero invitar, como lo hemos hecho en las noches anteriores, que ha sido bastante interesante, yo los he estado siguiendo, veo en el chat también los comentarios que ustedes van compartiendo y para mí eso es muy interesante, muy importante y por ahí también les invito a que hoy no sea la excepción y podamos también comentar y compartir por ese medio. Entonces, vamos a comenzar con mi propuesta. Yo quiero hoy invitarles a repensar la salud, invitarles a repensar la educación en estos tiempos de pandemia en el marco de las conferencias que tenemos el día de hoy, que tienen que ver con la pandemia y su impacto en la desigualdad social. Y precisamente yo quiero invitarles a que pensemos, a que reflexionemos acerca de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando. Lo estamos atravesando en una red de emociones. Y quiero invitarlos también a que nos unamos en este rato que vamos a compartir en un conversar. Y quiero, por supuesto, que pese a que estamos físicamente distanciados, nos une precisamente estas redes, las redes que nos permiten hoy estar acá, personas de diferentes países. Y como les mencioné, quiero que conversemos, quiero invitarles a pensar, no solamente a razonar, no algo previamente establecido. Quiero que pensemos, quiero que formemos ideas y quiero que lo hagamos en clave de esperanza. Esa es una de mis invitaciones que tengo para esta noche, esta tarde-noche, porque yo estoy en San José, Costa Rica, y ya ha caído la noche, entonces quiero compartir con ustedes estas vivencias y, como les digo, quiero que lo analicemos, que lo vivamos en clave de esperanza y también que sea una experiencia autoimplicativa. Cómo nosotros pensamos, cómo analizamos que esto puede ser funcional para nosotros, puede ser funcional para nuestro trabajo, puede ayudarnos a repensar lo que estamos haciendo y lo que viene en estos tiempos de pandemia y de incertidumbre. Y bueno, también yo me quiero permitir citar al doctor Humberto Maturana, porque yo quiero invitarlos a conversar. Y Humberto Maturana, biólogo chileno, nos ha compartido algunas palabras que yo quise traer hoy a colación, porque el doctor Maturana señala en sus escritos que en el conversar construimos nuestra realidad. Y con las demás personas en el conversar, somos constructores de realidades. Y eso es precisamente lo que se ha logrado en estos días de Congreso y lo que definitivamente quiero que se logre hoy y también, bueno, mañana que es el último día de Congreso. Entonces, sin más preámbulo, quiero, bueno,
iniciar trayendo a colación lo que han sido estos meses. La pandemia vino a evidenciar lo que nosotros ya conocíamos: hambres, injusticias, pobrezas, desigualdades. Esta es una combinación mortal en nuestra América Latina y el Caribe. Y quiero subrayar que nuestros países son los países, posiblemente los países más desiguales del planeta. Y por eso, gracias a esta pandemia, es que se han hecho mucho más evidentes estas desigualdades. Y es importante también que reflexionemos un poco, porque lo anterior nos sitúa y nos continúa situando frente a diferentes realidades que estamos viviendo en nuestra América Latina y el Caribe, en donde posiblemente, y esto es un punto que quiero que reflexionemos, posiblemente nuestros sistemas de salud no fueron pensados para las emergencias de este tipo, no fueron pensados para las pandemias, incluso para las epidemias han tenido que prepararse, sino que pareciera ser que nuestros sistemas de salud han estado preparados para la inmediatez. Y también es importante en este caso reconocer ante este escenario lo que ha sido el compromiso de los operadores sanitarios, estos médicos, estas personas de mantenimiento, los enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, médicos internistas, que lo han dado todo y que lo siguen dando todo desde sus mayores esfuerzos. Son personas que lo han sufrido y que están sufriendo, y aún así son capaces de darlo todo desde sus carencias, desde sus afectaciones emocionales, desde su agotamiento y desde el burnout, continúan en la primera línea de atención. Y también es importante, y quiero que tomemos en cuenta algunos desafíos que yo les traigo esta noche. Yo me he basado en algunas conclusiones de las prejornadas iberoamericanas. Quiero también por ahí compartirles eso, y que nosotros también podemos repensar en otros desafíos que estemos viviendo y que identifiquemos en nuestras ciudades, en nuestros países. Y bueno, voy a empezar a compartir precisamente estos elementos para la reflexión, que ustedes conmigo podamos reflexionarlo, repensarlo e incluso replantearlo. Vamos entonces a revisar algunos desafíos. Como un primer punto, quiero traer a colación el reto de la salud como derecho humano para las poblaciones. Me parece importante siempre subrayar, no solamente quedarnos en la superficialidad de la palabra, sino poder profundizar en la importancia del derecho humano, de los derechos humanos, en estos momentos tan importantes de nuestra historia en nuestras poblaciones de América Latina y el Caribe. La pandemia ha puesto en evidencia una vez más la importancia de que nosotros nos comprometamos cada día más con los derechos humanos y con la importancia no solamente de conocerlos, sino de pasar a una praxis vital cotidiana. Asimismo, se debe abordar el problema o los desafíos desde aspectos, yo quise mencionar algunos, como lo que nos trae los retos de la delocalización de productos sanitarios, de medicamentos en todos nuestros países, la importancia de contar con test diagnósticos, con equipos de protección. Y a nivel internacional esto es muy importante, porque no debería ser que un país dependa únicamente de un único proveedor, o de pocos países proveedores, porque esto es un problema que evidentemente puede pasar la factura. Asimismo, es preciso afrontar retos de la globalización, que aquí ahora vamos a compartir otros, entre ellos la integración con las regiones, que se espera, ojalá, pueda ser vivida, abordada de manera integral. Y entre esos retos y esas reconfiguraciones también lo que nos plantea el comercio y las relaciones entre los países. Estos son aspectos que yo quiero que vayamos pensando y que vayamos reflexionando. Asimismo, a nivel político podemos mencionar muchas situaciones, podemos hacer mención de mucho más de lo que yo voy a compartir, porque es importante que gracias a esta pandemia las evidentes situaciones asimétricas se han evidenciado, y también se han evidenciado crisis políticas, se han exacerbado y que han dejado en primera plana la fragilidad de nuestros sistemas políticos. Asimismo, también esto ha evidenciado que tal vez no se había tal vez prestado la atención necesaria a la mala salud de estos sistemas políticos, que están corroídos por la enorme injusticia, por desigualdades y, por supuesto, por muchos otros más aspectos que por cuestiones de tiempo no voy a mencionar. Sin embargo, es importante también señalar desafíos, cómo se han estado desarrollando y trabajando en nuestros diferentes países,
Y esto, bueno, pasa a evidenciarse entre otros aspectos, por ejemplo, con el tema de la comunicación, que también vamos a tener hoy. Yo voy a hacer mención de la importancia de la comunicación y los mensajes claros por parte de los políticos. Esta es una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que obviamente los políticos y los gobiernos han pasado de los medios tradicionales como la televisión y la radio y portavoces a redes sociales. Lo que pasa es que también aquí hay personas que no son usuarios de las redes sociales, puede ser que no tengan Facebook o Twitter o Instagram, entonces se pierden de muchos de los mensajes. Asimismo, también en este aspecto yo quiero mencionar a los niños y niñas, porque esta es una población muy importante que muchas veces queda por fuera de los mensajes y nuestros niños y niñas ven las cadenas televisivas, escuchan los mensajes presidenciales y de los ministerios de salud y se asustan. Entonces también un aspecto importante, ¿a quién dirigimos los mensajes? Tenemos traductores, tenemos intérpretes, ¿qué pasa con los mensajes que no son claros y no llegan? Asimismo, para la ciudadanía es fundamental, desde la salud pública, mensajes claros, mensajes nucleares, distancia física, higiene de manos, prácticas higiénicas en general. Y también es crucial abordar los bulos que nunca faltan en estos tiempos. Y un punto importante también que quiero rescatar es que no todos aprendemos de la misma manera. Esto es importante porque el mensaje no nos llega a todos igual. Eh, Hay procesos en los cuales nos quedamos en el hacinamiento, puede ser que hayan personas que viven hacinadas, que tienen que salir a trabajar, que por ejemplo el mensaje quédate en casa puede resultar irrespetuoso porque no llega a su realidad. Incluso el conocido lavate las manos permanentemente. ¿Qué pasa con las comunidades, con las personas que no tienen acceso a agua potable, a agua de calidad? Y las personas que tienen que salir a trabajar. Y otro de los grandes puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta dentro de los mensajes nucleares que yo creo que compartamos hoy es precisamente la importante atención que tenemos que dar a las poblaciones vulnerables, personas trabajadoras y trabajadores precarizados, personas migrantes, personas adultas mayores, personas que por supuesto puede ser que no puedan asimilar de la misma manera la pandemia. Incluso, ¿qué pasa con las personas? Vuelvo a retomar brevemente el punto de la comunicación, que no tienen acceso a Internet, que no tienen más que una computadora y necesitan que los hijos vean las clases desde la misma computadora y también necesitan trabajar. Esto es muy importante. Y como lo mencioné, la manera en la cual recibimos la información, lo reciben las poblaciones vulnerables, incluso desde aspectos importantísimos como la codificación de los mensajes, cómo estamos codificando los mensajes, cómo somos capaces de recibir esta información y convertirla en constructos que nosotros almacenamos en nuestra memoria a corto y a largo plazo. De qué manera esto está siendo tenido en cuenta por los gobiernos. Esto es algo muy importante. Y yo voy a mencionar al pedagogo Simón Rodríguez, no puedo dejar de hacer mención de su persona, de este personaje tan importante, porque Simón Rodríguez tenía una frase que para mí marca de manera muy importante los procesos educativos, que nos dicen lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. ¿Cómo somos capaces de hacer sentir lo que está sucediendo para interesarnos realmente por lo que sucede, no solamente para nosotros y nuestro núcleo, sino también para las personas de nuestras comunidades? Y por eso mismo también quiero hacer referencia a la importancia de reforzar la salud pública. En cuanto a estructuras, servicios, recursos humanos cualificados, la salud pública ha sufrido, sin lugar a dudas, un aislamiento respecto a su importancia para integrarse en lo que son los sistemas de salud y en ámbitos formativos. Se requiere, y me parece un momento importante, un replanteamiento, un renacimiento de la salud pública en todos los ámbitos, y no podemos dejar de lado tampoco a la promoción de la salud. Mejorar y reforzar nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y, por supuesto, importantísimo énfasis en la formación en este ámbito. Asimismo, también es muy importante lo que tiene que ver con el nivel de redes de salud y con salud comunitaria. La atención primaria en salud, por supuesto, debe tener en su papel conductor del paciente a través del sistema sanitario. Una salud comunitaria posiblemente nos hubiera permitido tal vez tener un poco más controlados ciertos efectos de la pandemia. También un aspecto muy importante es efectuar un uso racional de los recursos tecnológicos, saber aprovecharlos, interconectar las comunidades y, por supuesto, de esta manera mejorar la atención.
Un aspecto muy importante que también se puede repensar es reforzar los equipos de salud con abordajes multi, inter, transdisciplinarios que sean capaces de integrar en los espacios comunitarios e intersectoriales abordajes inter, multi y transdisciplinarios para fortalecer la tan necesaria participación social. Y un punto muy importante también que quise traer a colación es el respeto a la diversidad cultural y al pluralismo. Esto, por supuesto, que tal vez no suena conocido porque, claro, está contenido en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Recientemente cumplió 15 años esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, y en la cual se encierra este sentido también del respeto a la diversidad cultural, al pluralismo, como un punto de encuentro y de diálogo. Un punto de encuentro de diálogo entre saberes, interculturalidad y la importante complementariedad de saberes entre medicina convencional, medicina institucional y, por supuesto, otros saberes ancestrales que no se pueden obviar en nuestra América Latina. Y también, por supuesto, no puedo dejar de mencionar, y ustedes también saben que esto es un punto fundamental, los aspectos psicosociales. Aquí yo quiero hacer referencia a aspectos como la contención emocional, la contención psicológica de varias poblaciones. Evidentemente los agentes sanitarios, para los casos que lo requieren, porque hay mucho cansancio, hay mucho estrés, y también para la población en general, cómo se está abordando en nuestros diferentes países y qué seguimiento se está dando para las personas que requieren contención emocional. Y sobre todo también un aspecto importante que no se ha dejado de lado, de hecho se tocó en las conferencias ayer, ¿qué pasa con aquellos casos que no acreditan, las personas que no acreditan ser incluidos en recursos disponibles? Los especialistas han subrayado, y esto es muy importante también, que la no inclusión no equivale a un abandono terapéutico. Esos son de los puntos más importantes. Tener mucho cuidado incluso con la mistanasia y que se puedan derivar estos pacientes a una unidad de cuidados paliativos tan importantes y tan necesarias en nuestros tiempos. Tal vez las unidades de cuidados paliativos no tengan necesariamente un equipo como quisiéramos, pero sí se remitan a estas unidades donde sin duda alguna van a poder paliar el dolor y el sufrimiento. Y yo quise también compartir una frase de Víctor Pacheco, querido compañero de la Red Bioética y de Comité Nacional, Comité de Bioética de América Latina. Víctor Pacheco ha señalado que la solidaridad debe asumirse como una obligación social, favoreciendo la atención a las personas más vulnerables. Y también yo quise compartir que para entender esta pandemia, yo quiero que lo repensemos todo. Es una invitación, como les dije al inicio, a pensar, a repensar, a autoimplicarnos. Y repensándolo todo, también es importante repensar nuestra concepción de humanidad. Yo voy a citar a la maestra Denise Nachmanovich, que ha señalado en recientes textos estos aspectos a los cuales también estoy haciendo referencia. Nuestra concepción de humanidad, cómo la vamos a repensar, los vínculos dentro de nosotros y con otros que nunca son completamente ajenos, así como las complejidades, devenires, tensiones básicas de la vida en común. Y también para emprender esta tarea es importante que seamos capaces de aprender a ver conexiones. ¿Cómo ustedes que me están escuchando son capaces o cómo somos capaces de ver conexiones? Estamos dándonos la posibilidad de ver estas conexiones. ¿Cuáles, por ejemplo, son los vínculos entre el virus, el agronegocio, el tráfico de fauna? ¿Qué relación tienen las pandemias con la tala indiscriminada, la industrialización del campo, la megaminería que están devastando el planeta? Y a partir de estas, por supuesto, otras interrogantes vendrán a nuestra mente que podemos también compartir. Yo quiero también hacer referencia al antropólogo Rubén Ortega, quien por ahí también ha hecho énfasis en los cuidados esenciales, que tan importante es revisarlos. Y cuando hablamos de cuidados esenciales, tenemos que detenernos un momento para comentar a qué nos referimos con eso. En la atención sanitaria no se puede entender la humanización de la salud sin aludir al concepto de cuidado. Albert Jovel da una frase muy interesante: yo acepto que no me van a curar, señala Jovel, pero me costaría aceptar que no me van a cuidar. En época de pandemia no se puede, no se debe renunciar al cuidado, y mucho menos tampoco al autocuidado. ¿De qué manera estamos siendo capaces de abordar los aspectos de cuidado y de autocuidado? Esta cita de Jovel refleja el carácter preponderante de este cuidado esencial, de la autoimplicación en lo que tiene que ver con necesidad de cuidado.
Y por supuesto, un aspecto importante también que tiene que ver con nuestros cuidados esenciales es la ética del cuidado. No se puede y no se debe contar con una cultura de la humanización sanitaria sin priorizar la labor del cuidado. Por eso es importante también regirse desde diferentes disciplinas, nos podemos nutrir y por supuesto desde la filosofía, la ética del cuidado, que pone un énfasis especial en la vulnerabilidad. Y aquí también es bastante importante empezar a pensar en clave biopedagógica, en clave de esperanza, como lo dije al inicio, porque la esperanza será el cuidado que da esperanza precisamente, y esta puede ser eventualmente la puerta incluso para la curación. Y también en los cuidados esenciales, además, quiero mencionar que, por supuesto, hay una saturación, un alto número de casos, de problemas, y estos problemas también implican el aislamiento que padecen los pacientes que han sido hospitalizados por el COVID-19. Y aquí es una cuestión importante que quiero mencionar, porque ustedes saben que nos han prohibido casi todo en esta pandemia, de manera física, por supuesto. Se nos ha prohibido abrazarnos con nuestros amigos, con nuestra familia, que no viven en nuestra casa. Se nos ha prohibido abrazarnos, se nos ha prohibido encontrarnos de manera cercana. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Porque además de esta, como les menciono, saturación de los servicios de salud, también hay una cuestión importante que es enfrentarnos al aislamiento de los pacientes. La mirada es un punto fundamental. La mirada y el tacto posiblemente se han perdido su efectividad porque los equipos de protección del personal, ustedes los han visto, son equipos que casi prácticamente no nos permiten verlos, incluso a veces asustan, ¿verdad? Tantas capas de equipo de protección. Los pacientes no siempre pueden ver a los profesionales sanitarios a los ojos o sentir el contacto con su piel cuando le sujetaban la mano. Por eso también quiero que hagamos referencia y reflexionamos sobre la importancia de la mirada, porque la mirada es uno de los principales medios que tenemos para transmitir esperanza y experimentar también cambios significativos. Si nosotros somos capaces de cambiar nuestra mirada, también podemos cambiar mucho de lo que hacemos y cambiar nuestros mismos escenarios y nuestra forma de pensar y de sentir y de actuar. Cuidar a nuestros cuidadores desde el comienzo de la pandemia se ha tenido que enfrentar, como lo he mencionado, con escasez de recursos, con inadecuadas medidas de protección en muchos de nuestros países para ejercer, por supuesto, la labor de manera segura. Y hemos sobrecargado nuestro sistema sanitario. Por eso es fundamental que actuemos con responsabilidad, que actuemos desde una ética del cuidado para poder cuidar a nuestros cuidadores, a nuestros operadores sanitarios. Es trascendental abordar no únicamente estos temas, que me parece también que es importante, no abordarlos únicamente desde los aspectos sanitarios, sino también poder abordarlos desde aspectos educativos. Y este es el segundo punto que yo les quiero compartir el día de hoy, que es repensar, como les dije al inicio, pensemos, repensemos, replanteemos, reestructuremos en clave de esperanza, pensar en educación en tiempos de pandemia. Importante también que esto nos lleva a repensar la perspectiva educativa, la estructura educativa, la pedagogía de la salud. Yo quisiera, por supuesto, ahondar en aspectos preescolares, primarios, de secundaria. Voy a hacer un poco de énfasis o también lo podemos pensar, como les dije, de manera biopedagógica en general, sobre lo que es la importancia de repensar la educación, que de por sí es importante repensarla siempre, pero un poco más urgente en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, yo he querido invitarles también a sentir lo alternativo en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son estos puntos de encuentro, estos puntos de reflexión que dialogan con el sentido de la educación? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué es lo alternativo que en tiempos de pandemia nos reta? Nos reta a repensarlo y nos reta también a sentir lo alternativo. Y es importante la búsqueda del sentido de propuestas educativas. Entre tantos sinsentidos que nosotros podemos identificar, ¿qué podemos pensar? ¿A qué nos podemos acercar a la propuesta que traigo hoy, que es la educación para la incertidumbre? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que educar para la incertidumbre es contar con todas las respuestas, por supuesto que desvirtuamos el valor de la educación para la incertidumbre. Muchas veces ese es un tema central, lo que pasa es que no se habla siempre. Nosotros en los diferentes procesos educativos y formativos estamos permanentemente abordando casos, abordando problemas, pero muy pocas veces se habla de la incertidumbre, porque vivimos en una sociedad que trabaja o que se basa en la ilusión o la ficción del control. Lo que pasa también es que la ilusión o la ficción del control nos da mucha seguridad, tanta seguridad que no queremos movernos de ahí. Y también está
tal vez absoluta vida llena y colmada de certezas, no nos permite abrir las puertas para entender una educación para la incertidumbre, la búsqueda de un sentido en los sistemas tradicionales que están colmados de sinsentidos en situaciones cada vez más difíciles, más cambiantes. Por supuesto, se abren a la posibilidad de tener en cuenta este principio, esta educación para la incertidumbre. Y yo también quiero mencionar a Edgar Morán, porque Edgar Morán ha abordado mucho este tema y también Morán ha señalado que el conocimiento, vean qué cosa tan interesante, el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Por supuesto, es una tarea nada sencilla, por supuesto, porque nos compromete como personas, como trabajadores, como aprendientes, como docentes, como discentes. Y esto se trata de construir y de reconocer un sentido en las relaciones, un sentido en las que se entretejen muchos aspectos, la creatividad, la novedad, la incertidumbre, el entusiasmo, la entrega personal y muchos otros aspectos que ustedes también pueden estar pensando y pueden estar también reflexionando. ¿Qué otros aspectos tenemos que reconocer en este sentido de una alternativa, una educación alternativa en tiempos de pandemia? Entonces, mi propuesta sobre la educación para la incertidumbre, yo me he basado en Francisco Gutiérrez y en Daniel Prieto, quienes tienen un libro fantástico sobre mediación pedagógica, y en el cual se señala que nadie nos educa para vivir en la incertidumbre, solo la vida se encarga de ello y a qué precio, lo hemos visto, hay personas que carecen totalmente de recursos para hacerle frente a la incertidumbre porque se mueven únicamente en espacios de certidumbre. La vida humana se organiza de manera permanente en una lucha contra la incertidumbre. Queremos cuestiones más certeras. Y esta lucha contra la incertidumbre es también la misma lucha que parece que se ha emprendido contra el COVID-19. ¿Qué nos parece también empezar a pensar en convivir con esto, en aprender a convivir con esto y no luchar tanto, sino convivir desde el cuidado, desde la atención, desde valores como la responsabilidad? Asimismo, ¿qué significa educar para la incertidumbre en tiempos de pandemia? Algunos de los aspectos que yo quiero compartir con ustedes, entre otros, serían educar para interrogar de manera permanente a la realidad de cada día. No tanto enseñar ni inculcar respuestas, sino aprendamos a interrogar a la vida, a las situaciones, a lo que está sucediendo, educar para localizar, para reconocer, para procesar y para saber utilizar la información, que muchas veces es tantísima que nos sentimos que no sabemos nada. Es tanta la información que está llegando que es abrumadora. Entonces, también saber encontrarnos con momentos para localizar, reconocer, procesar la utilización de la información. ¿De qué manera nosotros podemos también pensar en educar para resolver problemas desde el pensamiento? Como lo dije al inicio, pensar implica formular ideas, implica ir un poco más allá de los espacios conocidos. Y educar para saber reconocer propuestas de certidumbre, incertidumbre, resignificarlas si es necesario, desmitificarlas. Y educar también para crear, para recrear, para utilizar de la mejor manera recursos tecnológicos. Un punto importante también acá con la educación para la incertidumbre, yo quiero evocar al poeta Hesíodo que nos decía, bueno, él es contemporáneo de Homero, y Hesíodo hace muchos siglos decía que la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Vamos a ver cómo nos resuena que la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Por supuesto que es muy posible si empezamos a preguntarnos más por la incertidumbre en nuestros espacios educativos. Y bueno, una cuestión importante también que quiero compartir con ustedes, que no quiero dejar de lado, la educación en bioética. Yo quiero hacer referencia también a la formación en valores, la importancia de estos temas en nuestros sistemas educativos, no solamente como una materia en la que nos quedemos en la superficialidad de la palabra, sino sumergirnos en las aguas del significado de estos temas, de estas palabras. Un curso de ética o de valores no nos hace más éticos, pero nos permite contar con espacios de reflexiones, espacios para formular ideas, para compartir. Y también es importante que en estos espacios se pueda hablar sobre solidaridad y cómo la podemos practicar, cómo esto es importante en salud y cómo puede cobrar vida. También aspectos como justicia y la misma solidaridad, que son valores complementarios, educar para la significación, educar para la acción.
Y este Educar para Bioética yo quise traerlo a colación desde la propuesta de Garrafa y Porto, de la bioética de intervención, que tienen una propuesta muy interesante que son las 4 letras P, que por supuesto que es absolutamente actual en estos escenarios en los que nos estamos desarrollando. Prudencia para afrontar los avances, prudencia frente a los avances. Prevención de qué? De posibles daños, de iatrogenias. Precaución frente a lo desconocido, protección de los más débiles y de los más desasistidos. Esta propuesta de la bioética de intervención, que es una bioética latinoamericana, nos invita a ponernos los lentes para poder ver realidades importantes y muchas veces desconocidas de nuestros propios espacios, de nuestra América Latina y el Caribe. De qué manera la propuesta de las 4 letras P que hoy quiero compartir con ustedes también resuena para nosotros. Yo voy a ir dando punto final a mi conferencia, no sin antes también invitarlos a pensar en procesos de transformación, en estrategias transformadoras de nuestro tiempo, porque puede ser que no estemos preparados, por supuesto que no estábamos preparados para los cambios que suscitó la pandemia en nosotros, cambios laborales, cambios de humor, cambios emocionales, pero también una de las preguntas que quiero compartir con ustedes es si estamos dispuestos a asumir los retos que nos plantea esta pandemia frente a nosotros en los temas que hoy nos atañen, la esperanza, la educación, la salud. Y quiero también, bueno, acá hacer referencia a Ignacio Maglio, también compañero de la Red Bioética, quien ha señalado que la solidaridad en tiempos de pandemia no es la mejor opción, es la única opción. Y finalizo también, quiero invitarlos a reflexionar, a pensar en cómo estamos habitando esta experiencia de la pandemia. Y como punto final, también esta frase que dice, nos encontramos en esperanza cuando nos preguntamos por la esperanza. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su excelente conferencia, que sin duda nos ha puesto a todos, ¿no? A repensar la salud, a repensar la educación y sobre todo los contenidos de cada una de ellas en el contexto en el que estamos viviendo en nuestros países, ¿no? En periodo de la pandemia. Excelente y me impactó porque, bueno, la conocía, pero aunque muy brevemente hizo referencia a la bioética de intervención, ¿no? Esas 4 P, sin duda, y ahí se da la mano con la salud pública, con las humanidades, con todas las áreas realmente como es la bioética, ¿no? Claro. Realmente una disciplina que retoma de todas las disciplinas, ¿no? Es más bien una transdisciplina, ¿no? Como realmente reconocemos. Bien, hay una pregunta acá, no sé, no me han pasado más y no tengo acceso, pero alguien muy interesada en conocer un poco su experiencia en el área de dar apoyo psicológico a los pacientes ingresados actualmente, ¿no? ¿Qué nos puede contar en torno a ello? ¿La experiencia suya o lo que está ocurriendo ahora mismo en Costa Rica, ¿no? Sí, es bastante interesante porque en Costa Rica todavía, bueno, han habido semanas muy tensas, semanas en las cuales en las conferencias de prensa se nos dice posiblemente la próxima semana van a colapsar los servicios de salud. Eso nos asusta mucho porque tal vez uno de los problemas que yo supongo que también pasa en otros países de nuestra América Latina, es que las personas, especialmente los adultos mayores, estaban muy tarde llegando a los servicios de salud, muy tarde, porque tal vez pensaban que ellos no era posible que les diera el virus. Entonces por eso se complican, y no solamente nuestros adultos mayores, sino muchas otras personas. Y cuando llegan un poco más complicados es cuando directamente pasan a las unidades de cuidados intensivos. En Costa Rica hemos tenido la posibilidad de contar con apoyo gubernamental y también en coordinación, por ejemplo, con el Colegio de Psicólogos, del cual yo soy colegiada, y se cuenta en Costa Rica con líneas de atención las 24 horas, se cuenta con psicólogos y psicólogas que están comprometidos a atender cuando las personas tienen miedo
de tener afectación por el COVID. Esto creo que es una cuestión que nos pasa a todos en algún momento. Si salimos podemos sentir incluso la sintomatología, tengo tos, me siento mal, me siento con escalofríos, y también son preguntas muy válidas, son preguntas que pueden ser absolutamente válidas en cualquier escenario y de manera respetuosa como motivo de consulta también se abordan. También esto es importante, yo en este momento no estoy haciendo atención clínica, estoy específicamente en el área de formación, y a través del área de formación, porque también formo en cuidados paliativos, en promoción de la salud, en salud pública y en bioética, me doy cuenta de los enormes líos emocionales que sufren nuestros sistemas de salud, nuestros operadores sanitarios, y por eso quise hacer hincapié en esto, porque muchos de ellos lamentablemente pasan de cuarentena en cuarentena, porque es así, se sienten muy asustados, y otros están agotados de estar en las unidades y con mucho miedo de enfermar, de contagiar a sus cercanos. Entonces también es un poco lo que les decía al inicio, si sus hijos no quieren acercarse porque tienen miedo de que los contagien, muchos de ellos se mantienen incluso en carros fuera de la casa, o en otros lugares porque tienen miedo. Y esto es muy importante, porque ustedes saben que se vino la tradición a nuestra América Latina y el Caribe al inicio de aplaudir a los operadores sanitarios a cierta hora del día. Sí. Pero el problema que también suscitó esto es que hubo una contradicción, porque por un lado se aplaudía a cierta hora, y también a los maestros, eso fue muy interesante, pero por otro lado se dejaban de lado, y por otro lado los operadores sanitarios no los dejaban, aquí tuvimos el fenómeno, ni siquiera ingresar a un autobús, porque pensaban que podían infectarlos. Entonces también son cuestiones que tenemos que pensar. Realmente estamos cuidando a nuestros cuidadores, que es uno de los temas centrales que yo quise compartir con ustedes, de qué manera los podemos cuidar, y no solamente a ellos, sino a nosotros en redes comunitarias. Lo de las redes comunitarias también, nuestra América Latina, muchas veces, y lo mencionaba Octavio Paz, ¿será que somos más bien para adentro, no somos tan comunitarios? En algunos países sí, en otros países no somos tanto, o no, las personas no son tanto de compartir con sus vecinos, pero también es un momento para repensar esas posibilidades de redes comunitarias, para que seamos capaces de, aunque no conocemos a nuestros vecinos, sí saber si tienen necesidades. El mismo Wi-Fi, que a veces hay niños que no pueden acceder a la escuela, también podemos abrirlo en caso de que ellos no puedan acceder. Pero básicamente la experiencia en Costa Rica es que por dicha todavía no hemos colapsado los sistemas de salud, hay mucha preocupación y por supuesto un agotamiento generalizado en nuestros operadores sanitarios. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Vamos, de todas maneras, hoy realmente este cuarto día